Nunca pensé que algo tan insignificante pudiera hacerme sentir así. Un roce, un simple roce en medio de la conversación, mientras pasaba la bandeja con vino. Fue un instante, un segundo que debió perderse en la rutina de la noche. Pero no fue así. Me quedé quieta por una fracción de segundo, sintiendo la presión de sus dedos sobre mi piel. Fue un toque casual, inocente, pero el calor se quedó impregnado en mi mano como si él hubiera dejado una marca invisible. No me atreví a mirarlo en ese instante. En cambio, fingí que nada había pasado, sonreí, me senté al lado de mi esposo y continué con la cena como si todo estuviera en orden. La casa estaba iluminada con la calidez de siempre, el aroma de la comida llenaba el aire, y la voz de mi esposo dominaba la conversación. Era una noche como cualquier otra. Pero dentro de mí algo se había alterado, como cuando dejas un vaso al borde de la mesa y, sin darte cuenta, lo empujas solo 1 milímetro más hacia el abismo. Él estaba frente a mí, riendo con mi esposo, con esa expresión de siempre, segura, relajada, como si el mundo entero le perteneciera. Lo conocía desde hace años, era casi parte de la familia. ¿Por qué de repente sentía esta extraña electricidad cada vez que nuestros ojos se cruzaban? Intenté enfocarme en mi esposo. Siempre había sido un buen hombre. Estable, confiable. Nunca me faltó nada con él. Y sin embargo, hacía tiempo que me sentía invisible. No era culpa suya. Quizás yo había dejado de intentar ser vista. La conversación fluía entre anécdotas y bromas. Fingí interés, reí cuando era necesario, pero mi mente se desviaba constantemente. Me pregunté si él lo había notado también. Si ese roce, que no debería significar nada, había encendido en su piel la misma chispa que ahora ardía en la mía. Cuando la cena terminó, me levanté para recoger los platos. Mi esposo, como de costumbre, se quedó en la mesa, revisando su teléfono entre conversaciones sueltas. Él, en cambio, se levantó y me siguió hasta la cocina. No lo vi venir. Estaba de espaldas, abriendo el grifo, cuando sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada al principio, solo se acercó lo suficiente para que mi cuerpo lo sintiera. «Déjame ayudarte», dijo con voz tranquila. Asentí, sin girarme, sin atreverme a mirarlo. Empezó a enjuagar los platos, sus manos rozando las mías cada vez que me pasaba uno. ¿Era mi imaginación, o lo hacía a propósito? «La cena estuvo increíble», comentó. «Gracias», respondí, intentando mantener la compostura. «Tu esposo es un hombre afortunado». Su tono era casual, pero había algo más en su voz. Algo que me obligó a mirarlo por primera vez esa noche. Y ahí estaba, esa mirada. No era una mirada nueva, pero sí distinta. No había en ella nada explícito, nada que pudiera interpretarse como una falta de respeto. Pero había algo subyacente. Algo que me decía que yo no estaba sola en este incendio que recién empezaba a prenderse dentro de mí. Me mojé los labios, una reacción involuntaria. Su mirada siguió el movimiento con demasiada atención. Sentí que debía alejarme, romper el momento antes de que se convirtiera en algo más. Pero no lo hice. En cambio, dejé que el silencio nos envolviera, como si fuera un tercer invitado en la cocina. Un silencio cargado, lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Al final, fue mi esposo quien rompió la tensión, llamándonos desde la sala. Me aparté bruscamente, como si hubiera cometido un error. Él solo sonrió, con esa expresión de quien sabe que algo ha cambiado, pero no dice nada. Volvimos a la sala, y la noche continuó como si nada hubiera pasado. Como si yo siguiera siendo la misma. Como si ese simple roce no hubiera marcado el principio de algo que, en el fondo, yo ya sabía que no podría detener. Los días siguientes transcurrieron como de costumbre. La rutina de siempre, la casa impecable, los desayunos con mi esposo antes de que él se marchara a su trabajo. Las compras, el gimnasio, las llamadas con mis amigas que llenaban los vacíos de la tarde. Todo seguía igual, o al menos debería haber seguido igual. Pero no lo hacía. Porque cada momento de silencio, cada pausa en mi día, estaba llena de él. De su voz grave en la cocina, de la forma en que sus ojos me sostuvieron aquella noche como si vieran algo que ni yo misma comprendía. Me descubrí pensando en cosas que antes no me importaban. ¿Siempre había olido así? ¿Siempre había tenido esa manera de sonreír, ese aire seguro que hacía que todo pareciera más ligero a su alrededor? Era ridículo. Me reprendí a mí misma por mi estupidez, por mi absurda fijación en un hombre que había estado en nuestras vidas durante años sin que yo sintiera nada fuera de lo normal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente esa pequeña chispa había encendido algo dentro de mí que no lograba apagar? Quizás porque hacía demasiado tiempo que nadie me miraba así. Quizás porque, sin darme cuenta, había pasado de ser una mujer a ser simplemente la esposa de alguien. No fui yo quien buscó el siguiente encuentro.
pero tampoco hice nada por evitarlo. Ocurrió en un día cualquiera, en un café cualquiera. Uno de esos lugares donde la gente se sienta a trabajar con sus computadoras, donde las conversaciones se pierden entre el aroma del café recién molido y el sonido del tráfico afuera. Yo solo había salido a despejarme, a leer un rato, cuando lo vi entrar. O tal vez me vio el primero. Porque en cuanto levanté la vista, él ya estaba ahí, con su porte seguro, con su mirada que, ahora lo sabía, ya no era la misma de antes. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, con esa voz suya que parecía demasiado relajada para la forma en que mi corazón empezó a latir. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa y me estudió con atención. No te veía desde aquella noche, comentó. Han pasado solo unos días, respondí. Lo sé, pero han parecido más. Había algo en su tono, en la manera en que sus palabras parecían contener un significado más profundo. Algo que él no se atrevía a decir en voz alta. O quizás solo quería que yo fuera quien lo dijera primero. No me dio tiempo de pensar demasiado. Dime, continuó, tomando su café con calma, ¿eres feliz? La pregunta me golpeó de una forma inesperada. No porque fuera difícil de responder, sino porque no me la habían hecho en mucho tiempo. No supe qué decir. No quería mentir, pero tampoco podía ser completamente honesta. La felicidad es una palabra extraña. No es algo tangible, no es algo que puedas medir. Mi esposo y yo teníamos una buena vida juntos. No peleábamos, no había dramas, no había crisis. Pero cuando él me besaba, yo no sentía nada. Cuando me tocaba por las noches, a veces deseaba que terminara rápido. No porque lo rechazara, sino porque ya no me despertaba nada. Entonces, ¿eso significaba que no era feliz? Él esperó mi respuesta con paciencia, pero cuando vio que yo no respondía, sonrió de lado, como si ya supiera lo que pasaba por mi mente. No tienes que contestar, dijo simplemente. Sentí una punzada en el pecho, porque sabía que él ya tenía la respuesta. La conversación siguió por otros rumbos, pero el aire estaba cargado. No hablamos de nada importante. Sin embargo, cada pausa, cada mirada sostenida, era una afirmación muda de algo que ninguno de los dos quería poner en palabras. Yo debía haberme levantado, debía haberme despedido con una sonrisa cortés y fingir que esto no significaba nada. Pero no lo hice. Porque algo en mí disfrutaba esto demasiado. No era amor. Ni siquiera estaba segura de que fuera deseo. Pero era una sensación que me había hecho falta durante demasiado tiempo. Cuando finalmente nos despedimos, su mano se posó en la mía por un breve segundo. Un contacto rápido, ligero. Pero su pulgar acarició mi piel al separarse, una caricia mínima, casi imperceptible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No me atreví a mirarlo. Tomé mis cosas y me marché sin voltear atrás. Pero mientras caminaba por la calle, con el viento despeinándome y el ruido del tráfico envolviéndome, supe que algo se había quebrado en mí. Algo de lo que no habría vuelta atrás. La culpa es un sentimiento curioso. No siempre llega en el momento exacto en que cometes un error. A veces tarda en instalarse, en echar raíces dentro de ti, en asfixiarte poco a poco cuando menos lo esperas. Después de aquel encuentro en la cafetería, intenté convencerme de que nada había cambiado. Que yo no había cambiado. Pero lo cierto era que sí. Me descubrí buscándolo en lugares donde antes no me habría importado si estaba o no. Me detuve más de una vez en el reflejo del espejo, preguntándome si él me vería diferente ahora. Si en mi rostro aún quedaban rastros de la mujer que fui, o si ya me estaba transformando en alguien más. Lo vi varias veces después de aquel café. Siempre en encuentros casuales, siempre en situaciones donde no había peligro real, pero donde cada mirada, cada palabra, nos empujaba un poco más cerca del abismo. Mi esposo no sospechaba nada. No tenía razones para hacerlo. Yo seguía siendo la misma mujer que preparaba café por las mañanas, que le daba un beso en la mejilla antes de que se fuera al trabajo, que le preguntaba por su día en la cena. Pero en las noches, cuando él dormía a mi lado, yo pensaba en otro hombre. Pensaba en cómo su mano había rozado la mía, en cómo sus ojos se oscurecían cuando me miraba demasiado tiempo. En cómo me hacía sentir algo que ya no recordaba haber sentido antes. El deseo. No fue planeado. No me levanté aquella mañana con la intención de traicionar a mi esposo. Pero cuando recibí un mensaje de él, diciéndome que estaríamos en la misma ciudad por cuestiones de trabajo, no borré la conversación. Cuando, esa misma noche, nos encontramos en el lobby del hotel donde nos hospedábamos, no busqué una excusa para marcharme. No sé si fue la atmósfera del lugar, con sus luces tenues y la música suave en el fondo. O si fue la copa de vino que tenía en la mano, el vestido que había elegido con más cuidado del habitual, el perfume que sabía que él notaría. O si simplemente fue el hecho de que ya no podía resistirme más.
Nos sentamos en la barra, lejos de las miradas curiosas. La conversación fue distinta esta vez. No hubo bromas, no hubo juegos. Solo una tensión latente que flotaba en el aire, como una tormenta que está a punto de desatarse pero se contiene un poco más, alargando lo inevitable. ¿Eres consciente de lo que estamos haciendo?, preguntó en un tono bajo. No respondí de inmediato. Jugué con la copa entre mis dedos, observando el reflejo de las luces en el líquido rojo. Sí, dije finalmente. Y con esa única palabra acepté lo que estaba a punto de pasar. No hubo prisas. No hubo arrebatos de pasión como en las películas. Hubo un ascensor que pareció tardar más de lo normal en llegar a su destino. Hubo miradas sostenidas en el espejo de las puertas metálicas, respiraciones contenidas, una última oportunidad de echarse atrás. Pero cuando la puerta de su habitación se cerró tras nosotros, cuando el primer roce de su mano en mi piel envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo, ya no quedaban dudas, ni miedos, ni frenos. Su boca encontró la mía con una certeza que me desarmó. No hubo dudas en su beso, solo el peso de todo lo que habíamos contenido durante semanas. Y yo me entregué a ello sin reservas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nos separáramos. Solo sé que, cuando lo hicimos, el mundo ya no era el mismo. Me quedé en silencio, sentada en el borde de la cama, con la sensación de sus labios aún ardiendo en mi piel. Él no dijo nada al principio. Solo se apoyó contra la pared, observándome, como si intentara leer mis pensamientos. Y entonces, sin previo aviso, la culpa llegó. No como un golpe fuerte, sino como una presión en el pecho, como una grieta diminuta que comenzaba a expandirse dentro de mí. Yo había cruzado la línea. Y lo peor de todo es que, en el fondo, no me arrepentía. Desperté antes que él. No porque el sueño me hubiera abandonado, sino porque mi mente no me permitió descansar. Me quedé acostada, observando el techo de la habitación del hotel, sintiendo la calidez de su cuerpo aún presente a mi lado. El aire estaba impregnado de un aroma que no era el mío ni el de mi casa. Un perfume distinto, un calor distinto. A mi lado, él respiraba con la tranquilidad de quien no carga con el peso de lo que acaba de ocurrir. Y en ese momento lo envidié. Porque yo sí lo cargaba. Me incorporé con cuidado, sin hacer ruido, como si temiera despertarlo y enfrentar su mirada. Caminé hacia el espejo del baño y lo que vi me golpeó como un puñetazo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Mi cabello estaba enredado, mis labios hinchados, mi piel aún marcada por las huellas de la noche anterior. Pero lo que más me inquietó no fue mi reflejo, sino mis ojos. Porque no había culpa en ellos. Solo una extraña calma, un vacío lleno de algo que no lograba nombrar. Encendí el grifo y me lavé la cara. El agua fría no borró lo que había hecho, pero al menos me devolvió una mínima sensación de control. Me aferré a los bordes del lavabo, respiré hondo. Cuando volví a la habitación, él ya estaba despierto. Se había sentado en el borde de la cama, con el torso desnudo, observándome sin prisa. No había reproche en su mirada, ni urgencia. Solo una pregunta muda, flotando en el aire entre nosotros. ¿Te arrepientes? Su voz fue suave, pero cargada de algo más. Negué con la cabeza. Porque no me arrepentía. Y ese era el verdadero problema. La despedida fue silenciosa. Nos vestimos sin apurarnos, sin prisa pero sin alargar el momento más de lo necesario. No hubo promesas ni palabras que intentaran suavizar lo que había pasado. Cuando bajé al lobby y crucé la puerta del hotel, el frío de la mañana me golpeó con fuerza. Mi esposo me llamó justo en ese instante. Saqué el teléfono del bolso, observé su nombre en la pantalla y respiré hondo antes de contestar. ¿Cómo te fue anoche? Su voz era despreocupada, confiada. Ajena a la mentira en la que ahora vivíamos. Bien, respondí. Mi propia voz sonó ajena a mis oídos. No me hizo preguntas. No sospechaba nada. Yo seguía siendo para él la misma mujer con la que se casó, la que él creía conocer. Pero yo ya no era la misma. El viaje de regreso fue un tormento silencioso. No podía evitar preguntarme si él también pensaba en mí ahora, si su piel también recordaba la mía, si su mente volvía, una y otra vez, a lo que habíamos hecho. Y sobre todo, si esto se detendría aquí. Llegué a casa y mi esposo me recibió con un beso en la mejilla, como siempre. Sentí su contacto y me di cuenta de algo devastador. No sentí absolutamente nada. La rutina siguió como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, aunque mi esposo aún no lo había notado, yo ya no pertenecía completamente a este hogar. Porque una parte de mí estaba aún en aquella habitación de hotel, en el roce de unas manos que no eran las suyas, en la sensación de unos labios que si lograban despertar algo en mí. Y esa parte crecía con cada minuto que pasaba. No se detuvo.
Por más que quise convencerme de que aquella noche en el hotel había sido un error, algo que podía quedar enterrado en el pasado, la realidad me golpeó con una fuerza brutal. No podía olvidarlo. No quería. Mis días se convirtieron en un torbellino de emociones contradictorias. Me despertaba junto a mi esposo, con su respiración acompasada a mi lado, con su rutina predecible de cada mañana. Me besaba en la frente antes de salir, mientras yo me quedaba con una taza de café entre las manos, fingiendo normalidad. Pero mi mente estaba en otra parte. Con él. Cada vez que mi teléfono sonaba, una corriente eléctrica me recorría el cuerpo. Cada mensaje suyo era un pequeño golpe en mi estómago, una descarga que me mantenía alerta, expectante. Te vi ayer. ¿Pensaste en mí? No he dejado de pensarte. Yo tampoco. No podía evitarlo. Era como una droga, como algo prohibido que hacía que la sangre me hirviera en las venas. No era solo el deseo. Era la sensación de sentirme viva otra vez, de saber que alguien me miraba y me deseaba sin reservas. Que alguien me veía. Nos encontramos varias veces después de aquella noche. No en lugares comprometidos, no de forma evidente. Siempre con cuidado, siempre en la sombra de la rutina cotidiana. Un café rápido, un cruce fugaz en la calle, una conversación dentro de su auto donde nuestras manos se rozaban más de lo necesario. Hasta que el control se escapó de mis manos. Aquel día estaba lloviendo. El tráfico era un caos, el cielo plomizo anunciaba una tormenta que no tardaría en desatarse con toda su furia. Mi esposo estaba en una reunión importante y yo había salido a hacer unas compras, intentando distraerme de la locura en la que me había sumergido. Y entonces, como si el destino jugara conmigo, mi teléfono vibró. Estoy cerca. Ven. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que lo correcto era seguir con mi día, volver a casa y hacer como si nada. Pero mi cuerpo ya había tomado la decisión antes que mi mente. Me encontré con él en su auto, estacionado en una calle poco transitada, lejos de miradas curiosas. La lluvia golpeaba los cristales con una fuerza constante, creando una burbuja en la que solo existíamos nosotros dos. Me miró en silencio, sus dedos tamborileando contra el volante. Sabía que no podía besarme ahí, que era un riesgo. Pero en su mirada no había dudas. Solo certeza. Dime que no quieres esto, murmuró. No respondí. Porque habría sido una mentira. Su mano se deslizó hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una suavidad que me estremeció. Era una caricia íntima, posesiva, como si ya me perteneciera, como si el simple hecho de estar aquí significara que la elección estaba hecha. Y lo estaba. No importaba cuántas veces intentara luchar contra ello. Ya lo había elegido a él. La lluvia seguía cayendo, golpeando el techo del auto en un ritmo hipnótico. Pero el sonido quedó ahogado por el latido acelerado de mi corazón cuando su boca rozó la mía por segunda vez. El primer beso había sido una explosión de deseo contenido. Este fue una condena. Porque, en ese instante, entendí que ya no había vuelta atrás. Pasaron unos días desde aquel encuentro. La lluvia había dejado de golpear las ventanas y el cielo se había aclarado, pero dentro de mí seguía lloviendo. Cada momento a su lado se volvía más peligroso, más intoxicante. Lo que había comenzado como una chispa en medio de la rutina se había transformado en un incendio incontrolable, uno que me quemaba desde adentro, uno que me pedía más de él, más de lo prohibido. Mi vida cotidiana seguía su curso, mi esposo seguía sin sospechar, mi casa seguía siendo la misma, las mismas conversaciones, los mismos gestos vacíos de cariño. Yo ya no podía fingir. No podía ocultar lo que sentía. La inseguridad, la culpa, la satisfacción. Todo coexistía en un espacio tan pequeño que me ahogaba. Pero lo peor de todo era lo que me decía a mí misma: no quiero que esto termine. La tormenta que se desató dentro de mí no solo me arrastraba hacia él, sino que también arrastraba mis propios miedos y dudas. Me sentía perdida, atrapada entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos vidas que ya no encajaban. Aquel día fue diferente. Estaba sola en casa, el teléfono en silencio, sin esperarlo, pero con la sensación de que algo se acercaba. Cuando sonó, lo supe antes de responder. Te espero. El mensaje fue breve, pero cargado de una urgencia silenciosa. No era solo el deseo de vernos, era la sensación de que lo necesitaba, de que no podía alejarme de él. Ya no se trataba de un encuentro casual, de una escapatoria a la monotonía. Se trataba de algo más profundo, de algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Lo encontré donde siempre. Esa calle tranquila, ese rincón apartado del bullicio, donde solo existíamos nosotros. La puerta del coche se abrió antes de que pudiera darme cuenta, y cuando entré, ya estaba allí, esperándome.
Su rostro mostraba una expresión que no podía definir. Una mezcla de control y desesperación, de algo que también le quemaba por dentro. Él no dijo nada en cuanto me senté a su lado, solo me miró con esos ojos oscuros, como si intentara entender cada parte de mí. El aire dentro del coche estaba cargado de algo inconfesable, algo que ninguno de los dos quería poner en palabras. Pero era evidente, y se sentía. Él extendió su mano hacia mí, y yo no lo dudé. Tomé su mano con fuerza, como si fuera lo único real que quedaba en el mundo. No podemos seguir así, dijo, y su voz sonó más grave de lo normal, como si las palabras mismas pesaran. Yo lo sabía. Lo sabía desde el principio. Pero esa declaración, tan simple, me hizo sentir una punzada en el pecho. Porque yo no quería que esto terminara. Lo observé en silencio. Mi respiración se hizo más rápida, más superficial. El contacto de su piel en la mía se sentía como un fuego que no podía apagar, un fuego que me llamaba sin remedio. Me acerqué a él lentamente, sin prisa, pero con la certeza de que esto no tenía regreso. Sus labios me encontraron de nuevo, esta vez más urgentes, más imponentes. No hubo espacio para dudas. No hubo tiempo para arrepentimientos. Todo lo que había en ese momento era él, mi cuerpo reaccionando a su toque, a su cercanía, a su presencia. El mundo se desvaneció alrededor de nosotros. El coche se convirtió en nuestra prisión. La ventana empañada por el vapor de nuestras respiraciones se convirtió en la barrera entre nuestro mundo y el exterior, entre lo que era real y lo que no lo era. El segundo beso fue diferente. Más profundo, más desesperado. No era solo una necesidad física, era algo más. Algo que ya no podía controlar. Me perdí en su sabor, en la sensación de tenerlo tan cerca, en la necesidad de que nunca se fuera. Nada de lo que había pasado antes tenía sentido. ¿Mi esposo? ¿La familia? No existían en ese momento. Solo existíamos nosotros dos, unidos por un deseo tan fuerte que no me permitía pensar en nada más. El roce de su piel contra la mía, el contacto de nuestras manos entrelazadas, el calor que emanaba de su cuerpo, todo era nuevo y aterrador al mismo tiempo. Lo que estaba sucediendo entre nosotros ya no era solo una transgresión. Era una necesidad. Cada segundo que pasaba, sentía que me hundía más en el abismo. Ya no había escape. Ya no quería escapar. Nos separábamos por momentos, respirando con dificultad, pero nunca realmente dejándonos ir. Siempre volvía a él, siempre volvía a ese lugar donde solo existíamos los dos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, con la voz temblorosa, sabiendo que no quería escuchar la respuesta. Él me miró con una intensidad que me desarmó. Lo que queríamos hacer desde el principio, respondió, y sus palabras fueron una sentencia. La tormenta dentro de mí ya no podía ser contenida. Estábamos juntos, pero solo en este espacio limitado, en este momento fugaz, en este coche que era todo lo que quedaba. Lo supe en ese instante, ya no había marcha atrás. La casa estaba vacía cuando llegué. Mi esposo aún no había regresado, y el silencio se me hizo insoportable. Caminé por el pasillo, tocando las paredes como si de esa forma pudiera encontrar algo que me diera respuesta. ¿Qué estaba haciendo? Me senté en el sofá, mirando el espacio vacío a mi alrededor, la misma decoración de siempre, las mismas fotos en las paredes que me habían acompañado durante años. Pero todo me resultaba ajeno. Yo ya no pertenecía aquí. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. A lo que estaba pasando. Él me había mirado con esa intensidad, esa seguridad, como si supiera que lo que compartíamos no tenía nada que ver con los demás. Nada con mi esposo. Yo no sabía si mi culpa era más fuerte que mi deseo o si, sencillamente, ya había cruzado una línea de la que no podía regresar. De repente, la puerta se abrió. Mi esposo entró como siempre, tan ajeno a lo que ocurría en mi interior, tan seguro de que todo seguía igual. Me sonrió, me besó en la mejilla, y yo respondí con la misma cortesía de siempre. Pero, mientras lo hacía, el peso de lo que había hecho me aplastó. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos? ¿Cómo podía besar sus labios sabiendo lo que acababa de hacer? ¿Cómo podía seguir viviendo en este engaño, cuando él era lo único en mi mente? No lo sabía. Y lo peor era que no quería saberlo. Al llegar la noche, me sentí vacía, desconectada. Me deslicé bajo las sábanas, junto a mi esposo, y traté de dormir, pero no pude. Todo el tiempo, mi mente viajaba a otro lugar. A sus ojos, a sus labios, a su presencia tan imponente, que me absorbía por completo. Cada pensamiento, cada sensación, me arrastraba más hacia él. La quietud de la noche solo acentuaba la ansiedad que me ahogaba. Y cuando él se acercó a mí, cuando su mano encontró la mía, no sentí nada más que una sensación distante. Sentí que me tocaba alguien más, que era la esposa de otro hombre,
que ya no era yo misma. Me volví hacia él, fingiendo una sonrisa, tratando de convencerme de que aún había algo de lo que me sentía orgullosa. Pero la verdad era otra. Yo ya no estaba aquí. La sensación de estar atrapada me consumía. Me estaba perdiendo, pero no podía detenerlo. No quería detenerlo. Al día siguiente, el sol se levantó como siempre. Pero todo parecía diferente, como si el día me estuviera observando con una mirada acusadora. Apreté los dientes y me preparé para enfrentar otro día más. Otra mentira. Era como si cada segundo me arrastrara más profundamente hacia algo que no entendía. Porque, aunque sabía lo que hacía, no podía dejar de desearlo. No podía dejar de quererlo. No podía dejar de pensar en él. Me llamaba sin cesar. Cada mensaje, cada llamada, era una cuerda que me mantenía atada a él, que me arrastraba más allá de cualquier razón. Él ya no era solo un amante, ya no era solo un deseo. Era mi obsesión. Mi necesidad. Lo que me hacía sentir viva. Él me decía que no podía seguir así. Que no quería ser solo un momento. Pero yo no sabía cómo decírselo. Yo no quería que eso terminara. Lo único que quería era perderme aún más. El teléfono volvió a sonar. Era él. Y, esta vez, la necesidad fue más fuerte que cualquier otra cosa. La habitación en la que nos encontramos después estaba llena de sombras. Pero no era la oscuridad lo que me consumía, sino la certeza de que nada de lo que había hecho era reversible. Una vez más, su boca encontró la mía. Esta vez, no hubo dudas. No hubo preguntas. No hubo frenos. Solo una caída, libre y sin sentido, hacia lo que sabíamos que no debía ser, pero que de alguna manera se había convertido en lo único que podíamos compartir. Me separé de él, agotada, pero más consciente que nunca de lo que estaba sucediendo. Me miró, y en sus ojos pude ver la misma confusión, el mismo deseo, la misma desesperación. Lo que estamos haciendo no tiene futuro, dijo, con una sonrisa amarga. Yo no supe qué responder. Porque ya no podía ver el futuro. Solo podía ver el presente. Ese presente que me consumía, que me arrebataba todo lo demás. La realidad me estaba ahogando, y yo no sabía cómo salir de ella. La casa parecía más vacía que nunca. Las paredes, los muebles, el brillo de la cocina, todo permanecía igual. Pero dentro de mí, el silencio se hacía más denso con cada hora que pasaba. Cada rincón del hogar se había convertido en una prisión, cada gesto de mi esposo, una repetición de algo que ya no me llenaba. Ya no podía sentirme conectada a él. La mirada de mi esposo no había cambiado, pero la mía sí. Cada vez que lo veía, me parecía un extraño. No porque él fuera diferente, sino porque yo había cambiado. Y el peor de todo era que yo misma no me reconocía. Había algo en mi interior que me decía que todo lo que estaba sucediendo debía terminar. Era lo correcto. Sin embargo, la parte más oscura de mí seguía aferrándose al deseo, a la necesidad de seguir adelante con lo prohibido. Cada encuentro con él me llenaba de vida, pero me vaciaba a la vez. Cada beso, cada roce, me empujaba más hacia un lugar del que ya no podía regresar. Esa mañana, mi esposo se levantó temprano para ir a trabajar. Como siempre, me dio un beso en la mejilla y me deseó un buen día. Yo respondí con una sonrisa vacía, mientras mi corazón latía en otra parte. En su mirada no había nada de sospecha. Él confiaba en mí. Y yo lo odiaba por ello. El peso de la mentira me estaba aplastando. No solo por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer. Lo que ya no era capaz de sentir. Estaba tan vacía que incluso el amor de mi esposo ya no me parecía suficiente. Era una sensación cruel, casi insoportable. Porque sabía que él no merecía nada de esto. Pero aún así, me dejaba arrastrar por el torrente. Y mientras él estaba en el trabajo, yo me encontraba en casa, caminando por los pasillos, con los recuerdos y el peso de lo que había sucedido. Mis pensamientos volvían una y otra vez a él, a ese hombre que había desbordado mi vida, que me había mostrado una pasión que había olvidado existía. No era solo deseo. Era la sensación de ser vista, de ser deseada, de ser real. Cada vez que su imagen se cruzaba en mi mente, mi cuerpo respondía sin que yo pudiera evitarlo. El roce de sus dedos, el calor de su cuerpo contra el mío, la forma en que me miraba. Todo era tan intenso, tan vivo. Y eso era lo que me mantenía atrapada. Eso era lo que no podía dejar ir. Mi mente me decía que debía parar, que debía detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía. Ya era demasiado tarde. Cuando sonó el teléfono, mi corazón dio un vuelco. No necesitaba ver el número para saber quién era. Era él. Y en ese momento, no quise pensar en las consecuencias, no quise analizar lo que estaba haciendo. Solo quería sentirme viva. «Te necesito». Con esas palabras, me quedé congelada.
Lo necesitaba. No era solo el deseo físico. Era todo lo que representaba. Me llamaba porque sabía que yo no podía negarme. Me necesitaba. Y yo, en mi miseria, también lo necesitaba. Mi vida estaba llena de vacíos que él había llenado momentáneamente. Pero sabía que esa sensación no podía durar. Que al final, yo quedaría sola. Lo sabía. Pero no me importaba. Esa tarde nos encontramos en su apartamento. No había risas, no había palabras vacías. Solo el peso de lo que había sucedido, de lo que estábamos haciendo. La tensión entre nosotros era palpable, casi insoportable. Ninguno de los dos se atrevió a hablar al principio. Sabíamos lo que eso significaba, pero la necesidad, la urgencia de tocarnos, de sentirnos, era más fuerte que todo lo demás. Me acerqué a él sin decir una palabra, sin pensarlo. Porque ya no tenía que pensarlo. Simplemente lo hacía. Y él me correspondió, como si estuviéramos predestinados a seguir este camino. El contacto de su piel me estremeció, como siempre lo hacía, pero esta vez algo diferente pasó. Esta vez, cuando su cuerpo estuvo sobre el mío, cuando sus labios me recorrieron, ya no sentí la misma chispa. No sentí la misma emoción. Solo sentí vacío. El beso que compartimos fue más lento, más doloroso que nunca. Porque lo sabía, todo esto iba a terminar en tragedia. Y yo no podía escapar. Él se apartó lentamente, mirándome con esa intensidad con la que siempre lo hacía. Su respiración era irregular, igual que la mía. Nos miramos en silencio, sabiendo que este momento no era solo un encuentro más, sino el fin de algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esto no puede seguir así, dijo él, su voz grave, cargada de algo que parecía más cansancio que determinación. La culpa me aplastó. Pero no podía parar. No quería parar. La verdad me golpeó en ese momento, con una fuerza que me hizo tambalear. Esto no tenía futuro. Nadie saldría bien librado de esto. Todos los caminos, todas las decisiones, conducían al mismo final, a la soledad. Me aparté de él, respirando con dificultad. Sabía que el final ya había comenzado. Sabía que mi huida había empezado. Pero no podía irme. No podía decirle adiós, porque eso significaba enfrentarme a mí misma. Y no podía hacerlo. No lo hice. No pude. El vacío en el que me encontraba ya no era solo físico, sino emocional. La huida hacia adelante, hacia él, no me había traído la paz que pensaba que encontraría. Había creído que, al finalmente entregarme a esa pasión prohibida, todo se resolvería. Que la liberación, el deseo desenfrenado, me devolvería la felicidad. Pero ahora lo entendía, lo que estaba buscando no era pasión, ni deseo. Lo que buscaba era una forma de escapar de mi propia vida, de mi propia rutina, de las sombras que había dejado en el pasado. Y lo que había encontrado era solo una oscuridad más profunda. Mi esposo seguía sin saber nada. Yo seguía sonriendo como siempre, preguntándole sobre su día, preparándole la cena como si todo estuviera bien. Y mientras todo a mi alrededor seguía como antes, yo me iba desintegrando poco a poco, como un reflejo roto, como algo que había perdido su forma original. La verdad era que, ahora que lo sabía todo, ya no había manera de negar lo que estaba pasando. La sensación de estar atrapada se hacía más fuerte cada día. La culpa me estaba destruyendo. Pero incluso la culpa no era suficiente para detenerme. Él me seguía buscando, de una manera más insistente cada vez. Sabía que lo que hacíamos no tenía futuro, pero de alguna manera su presencia seguía alimentando mi necesidad de sentirme viva, de sentir que aún tenía algo que ofrecer, de ser deseada. Ya no sabía cómo vivir sin eso. Cada vez que sus manos se posaban sobre mi piel, cada vez que su boca encontraba la mía, mi cuerpo respondía como si fuera lo único que me quedaba. Pero, en lo profundo, sabía que todo estaba mal. La despedida nunca llegó. No lo hice. No le dije adiós. Y en ese momento entendí que no podía decirle adiós. No a él, ni a mi vida, ni a todo lo que había construido. La decisión de irme, de alejarme de todo lo que había sido mi realidad, ya no parecía posible. No porque no supiera que debía hacerlo, sino porque algo dentro de mí me lo impedía. Algo en mí aún se aferraba a esa mentira. Cuando mi esposo se fue al trabajo esa mañana, como tantas otras veces, no había despedidas, ni palabras amargas. Solo el susurro de una mentira que me perseguiría por siempre. Estaba sola en la casa, sola con mis pensamientos, y la verdad era insoportable. No podía más. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez algo había cambiado. Sabía que, después de todo, él era el único que me quedaba. Mi amante, mi obsesión, mi pasión. Y lo que comenzó como una chispa se había convertido en el único fuego que aún ardía en mi vida. Pero lo sabía. Al final, sería ese fuego el que me consumiría.
Tomé mis cosas en silencio. No le dije nada. No podía. No me atreví. La idea de enfrentarme a la realidad de mi error era demasiado dolorosa. Pero el dolor ya no importaba. Ya no podía seguir viviendo en la mentira, y esa mentira me había aislado de todo lo demás. En el momento en que cerré la puerta, dejando atrás todo lo que conocía, sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que no había vuelta atrás. Y al mismo tiempo, sentía una profunda tristeza. Había dejado atrás a mi esposo, a mi vida, a mi hogar, pero al mismo tiempo me había dejado a mí misma, a la mujer que alguna vez fui, a la que ya no reconocía. No pude evitar mirar atrás, una última vez. Pero no había nada. El eco de mis propios pasos resonaba en las paredes vacías de la casa que alguna vez llamé hogar. No sabía qué me esperaba. No sabía si lo que había hecho era lo correcto o si todo me llevaría a una soledad más profunda. Solo sabía que ya no podía quedarme allí, no podía seguir mintiendo, no podía seguir viviendo una vida que ya no era mía. La puerta se cerró tras mí, y con ella, se cerró también la última página de una historia que nunca debería haber comenzado. Me fui, sin decir nada, sin mirar atrás, pero con el peso de la decisión que había tomado en mi pecho, como una sombra que me seguiría para siempre. Porque al final, lo que realmente había perdido era mi alma. Y allí, en ese vacío, me quedé sola.